Jesús y la mujer adúltera. Referencia bíblica, Juan 8, 1, 11. Jesús enseñando en el templo. Era temprano en la mañana y Jesús había ido al templo de Jerusalén. Como de costumbre, una multitud se reunió para escucharlo. Jesús, lleno de sabiduría y amor, les enseñaba sobre Dios, la justicia y el reino de los cielos. Pero, de repente, algo interrumpió la enseñanza. Los escribas y fariseos llegaron con una mujer a la fuerza y la pusieron en medio de todos. La acusación de los fariseos. Los fariseos, quienes eran líderes religiosos muy estrictos, querían atrapar a Jesús en un error para poder acusarlo. Por eso, llevaron a aquella mujer y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Luego, agregaron con frialdad: En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? En aquella época, la ley establecía que el adulterio era castigado con la muerte por apedreamiento, Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22. Pero aquí había un problema: los fariseos no trajeron al hombre con quien la mujer había cometido adulterio, aunque la ley decía que ambos debían ser castigados. Esto mostraba su hipocresía y dureza de corazón. No les importaba la justicia ni la mujer, solo querían poner a Jesús en una trampa. Si Jesús decía que no la apedrearan, lo acusarían de no respetar la ley de Moisés. Si decía que la mataran, lo acusarían de ir en contra del amor y el perdón que predicaba. La respuesta sorprendente de Jesús. Jesús no respondió de inmediato. En lugar de discutir con ellos, hizo algo inesperado. Se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Nadie sabe exactamente qué escribió, pero algunos creen que tal vez estaba escribiendo los pecados de los acusadores. Los fariseos insistieron en su pregunta, presionándolo para que diera una respuesta. Entonces, Jesús se levantó y les dijo con autoridad: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Luego, volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Los fariseos se van uno por uno. Cuando los acusadores escucharon las palabras de Jesús, quedaron en silencio. Uno por uno, comenzaron a irse, empezando por los más ancianos. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Se dieron cuenta de que ninguno tenía el derecho de juzgar a la mujer, pues ellos también habían fallado en algún momento. En poco tiempo, la mujer quedó sola con Jesús. Jesús y la mujer, amor y perdón. Cuando Jesús levantó la vista, solo quedaba la mujer. Entonces le preguntó con ternura: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió con humildad: Ninguno, Señor. Entonces, Jesús pronunció palabras llenas de gracia y amor: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No la justificó, pero tampoco la condenó. En lugar de eso, le ofreció una nueva oportunidad para cambiar su vida. Lecciones de esta historia. 1. No estamos llamados a juzgar a los demás. Los fariseos querían condenar a la mujer, pero Jesús les recordó que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. 2. Jesús ofrece perdón y una nueva oportunidad. Jesús no aprobó el pecado, pero tampoco condenó a la mujer. Le dio la oportunidad de arrepentirse y cambiar su vida. 3. Dios nos llama a vivir en santidad. Jesús le dijo: No peques más. El perdón de Dios nos limpia, pero también nos llama a dejar atrás lo que nos aleja de Él. 4. El amor y la misericordia de Jesús son más grandes que la condena. Mientras los fariseos querían castigar, Jesús mostró compasión. Así es el corazón de Dios, lleno de amor y gracia para los que buscan su perdón. Reflexión final. Así como Jesús perdonó a esta mujer, Él está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. No importa lo que hayamos hecho, su amor es más grande que nuestro pecado. La resurrección de Lázaro. Referencia bíblica, Juan 11, 1, 44. Lázaro enferma y la noticia llega a Jesús. En el pueblo de Betania, vivían 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Ellos eran amigos cercanos de Jesús y creían en él. Un día, Lázaro cayó gravemente enfermo, y sus hermanas, preocupadas, enviaron un mensaje a Jesús.
Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús viniera de inmediato para sanarlo, pues sabían que tenía poder para curar cualquier enfermedad. Sin embargo, Jesús no se apresuró en ir a Betania. En lugar de partir de inmediato, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces dijo a sus discípulos: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los discípulos no entendían por qué Jesús no iba rápidamente a sanar a Lázaro, pero él tenía un propósito mayor. Jesús decide ir a Betania. Después de 2 días, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Ellos se sorprendieron, pues los judíos querían matarlo allí. Jesús les explicó que Lázaro había muerto, pero les dijo algo impactante: Voy a despertarlo. Los discípulos pensaron que hablaba de un sueño literal, pero Jesús les aclaró: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a él. Aquí vemos que Jesús tenía un plan más grande. No solo quería sanar a Lázaro, sino demostrar el poder de Dios sobre la muerte misma. El encuentro con Marta, fe en medio del dolor. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Para los judíos, esto significaba que la muerte era irreversible. Marta salió a recibir a Jesús y le dijo con tristeza: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A pesar de su dolor, Marta aún tenía fe. Luego agregó: Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le respondió con una promesa poderosa: Tu hermano resucitará. Marta pensó que Jesús hablaba de la resurrección futura, pero Jesús dijo algo aún más profundo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esto, Jesús estaba declarando su autoridad sobre la vida y la muerte. Marta respondió con fe: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El encuentro con María y la compasión de Jesús. María, la otra hermana de Lázaro, también fue a ver a Jesús y, al verlo, cayó a sus pies llorando y dijo las mismas palabras que Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver el llanto de María y de los que estaban con ella, se conmovió profundamente. Aquí ocurre un momento único en la Biblia. Se dice que Jesús lloró. A pesar de que sabía que iba a resucitar a Lázaro, Jesús compartió el dolor de sus amigos. Esto muestra su humanidad y su amor profundo por nosotros. Jesús llega al sepulcro de Lázaro. Jesús fue al sepulcro, una cueva con una piedra cubriendo la entrada, y ordenó: Quiten la piedra. Marta, aún con dudas, dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Pero Jesús le respondió: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús elevó su mirada al cielo y oró al Padre, agradeciéndole por escucharle. Después de orar, Jesús gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. El milagro, Lázaro resucita. En ese momento, Lázaro salió del sepulcro. Estaba envuelto en vendas funerarias y su rostro cubierto con un sudario. Jesús dijo a los presentes: Desátenlo y déjenlo ir. Lázaro estaba vivo otra vez. La muerte no pudo retenerlo porque el poder de Dios lo había traído de vuelta. Este milagro dejó a todos asombrados y muchos creyeron en Jesús. Lecciones para nuestra vida. 1. Dios tiene un propósito en cada prueba. A veces sentimos que Dios tarda en responder, pero su tiempo es perfecto. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento exacto para mostrar su gloria. 2. Jesús comprende nuestro dolor. Aunque sabía que resucitaría a Lázaro, Jesús lloró con Marta y María. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, Él nos acompaña en nuestro dolor. 3. La fe abre la puerta a los milagros. Marta dudó cuando Jesús ordenó quitar la piedra, pero Él le recordó: si crees, verás la gloria de Dios. Muchas veces, nuestros miedos nos impiden ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. 4. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús no solo sanó enfermos, sino que venció la muerte.
Lázaro volvió a la vida como prueba de que Jesús es la resurrección y la vida. 5. Dios nos llama a una nueva vida. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Así también nos llama a nosotros a salir de nuestra tumba espiritual y vivir una vida nueva en Él. Esta historia nos recuerda que Dios nunca llega tarde y que, aunque todo parezca perdido, Él tiene el poder para traer vida donde hay muerte. Jesús calma la tormenta, Marcos 4, 35-41. Un día de enseñanza y una orden clara. Era un día lleno de enseñanzas para Jesús y sus discípulos. Multitudes se habían reunido a la orilla del mar de Galilea para escuchar sus palabras. Jesús les habló en parábolas, enseñando sobre el reino de Dios y la importancia de la fe. Cuando cayó la tarde, Jesús, sabiendo que era momento de seguir adelante, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Esta orden, aunque simple, tenía un propósito profundo. Jesús los estaba guiando a un viaje que pondría a prueba su confianza en Él. Los discípulos, acostumbrados a la navegación, prepararon la barca y zarparon. Otras embarcaciones pequeñas lo seguían. Jesús, agotado por el día de predicación, se recostó en la parte trasera del bote y pronto se quedó dormido. La tormenta repentina y el miedo de los discípulos. Mientras avanzaban, una gran tormenta se desató de repente. En el mar de Galilea, esto era común. Debido a su ubicación geográfica, los vientos fuertes bajaban de las montañas y creaban tormentas inesperadas y violentas. Los discípulos, aunque eran pescadores experimentados, entraron en pánico. El viento golpeaba con fuerza y las olas eran tan grandes que el agua empezó a llenar la barca. La desesperación se apoderó de ellos. Sentían que iban a hundirse. Mientras tanto, Jesús seguía dormido, completamente en paz. Un clamor de desesperación. La tormenta no disminuía y los discípulos, llenos de temor, decidieron despertar a Jesús. Corrieron hacia él y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En ese momento, sus palabras reflejaban duda y angustia. En lugar de confiar en Jesús, estaban reclamándole por lo que estaba pasando. Su miedo era tan grande que olvidaron quién estaba con ellos en la barca. Jesús se levanta y muestra su poder. Jesús se incorporó, observó la tormenta y, con total autoridad, dijo: Calla, enmudece. Al instante, el viento cesó y el mar se volvió completamente tranquilo. Este acto demostró su poder absoluto sobre la naturaleza. Con solo hablar, la tormenta obedeció. Los discípulos, que habían visto milagros antes, quedaron atónitos. La lección de fe. Jesús los miró y les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Sus palabras revelaron la clave de esta experiencia. No se trataba solo de una tormenta física, sino de una prueba de fe. Los discípulos habían visto a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios y enseñar con autoridad, pero aún dudaban de su poder en medio del peligro. Ellos tenían a Jesús en la barca, pero su fe era débil. Asombro y reflexión. Después de que todo quedó en calma, los discípulos se miraron unos a otros con asombro y dijeron: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Aunque habían caminado con Jesús, aún no comprendían por completo quién era Él. Dios mismo estaba con ellos, pero les costaba creerlo. Esta experiencia no solo les mostró el poder de Jesús, sino que también los desafió a confiar más en Él en los momentos difíciles. Lecciones para nosotros hoy. 1. Jesús está en la barca con nosotros. Así como los discípulos, nosotros también enfrentamos tormentas en la vida, problemas financieros, enfermedades, ansiedad, miedo, incertidumbre. A veces sentimos que Dios está dormido, pero Él nunca nos abandona. 2. No debemos dejar que el miedo sea más grande que nuestra fe. Los discípulos estaban con Jesús, pero aún tenían miedo. Muchas veces, dudamos y nos desesperamos, pero Jesús nos invita a confiar en Él, aun cuando la tormenta es fuerte. 3. Jesús tiene el poder de calmar cualquier tormenta. No hay problema más grande que Dios. Con solo una palabra, Él puede traer paz y solución. 4. ¿Confiamos realmente en Dios? Jesús preguntó a sus discípulos: ¿aún no tienen fe? Esta misma pregunta nos la hace a nosotros hoy.
En medio de las dificultades, ¿confiamos en Él o nos dejamos dominar por el miedo?